sea, aparentemente no estamos haciendo completamente la voluntad de Dios. Esto es a nivel general. Tal vez usted en lo personal sí lo está haciendo y está muy bien, pero en lo general, la iglesia en general aparentemente está durmiendo, está viviendo un tiempo así como de descanso y no haciendo precisamente la voluntad de Dios. Eh, a propósito de dormir, hace hace unas semanas atrás, fueron a nuestra empresa una, 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 una clínica que se llama Clínica del Sueño, eh, para hablar precisamente de lo que se produce en nosotros, en las personas en general, por la falta de sueño o no tener un buen sueño, un buen descanso. Qué importante es el descanso, sin duda, muy importante. Y a veces no le prestamos la atención debida. Había un primo de mi esposa que ya no está en este mundo y que era muy estudioso, él leía mucho. Y siempre le repetió varias veces a su prima, a mi esposa, le decía, hay dos cosas que las personas debiéramos comprar, tener y ponerle atención en este mundo. Una es un buen par de zapatos y la otra es un buen colchón. Porque la mitad de nuestra vida la caminamos y la otra mitad la descansamos. Y uno piensa y dice, tiene razón, ¿verdad? A veces cuando usamos zapatos que no nos quedan bien, uy, generamos tener un buen par de zapatos así suavecitos, blanditos, que no nos moleste. Y además, el colchón donde queremos dormir, que es nuestro colchón favorito, sin duda. Cuando nosotros salimos de paseo, vamos a alguna parte, qué sé yo, pueden tener una cama muy linda, tal vez en algún hotel donde vayamos, puede ser una cama muy bonita, muy adornada. Sin embargo, siempre vamos a echar de menos nuestro colchón. Estamos acostumbrados, porque no hemos acostumbrado a ese colchón y encontramos precisamente que es el mejor colchón que tenemos. Sabio el primo de mi esposa. Tal vez no sea necesariamente el 50% como él decía de que caminamos y otro 50% de que dormimos. Más bien sería, si dividimos el día en tres, será un tercio lo que dormimos, debiera ser por lo menos 8 horas, ¿no? Eso es lo que dicen de que uno debiera dormir. Bueno, hay gente que duerme menos, hay gente que duerme un poquito más, pero bueno, 8 horas dicen que es aconsejable dormir. Y otro tanto lo caminamos, tal vez no estemos caminando el tercio de nuestra vida, de nuestro día, tal vez pasemos mucho tiempo sentados, pero sin duda de que durante ese tiempo sí necesitamos un buen par de zapatos. Ese tiempo de descanso, hay muchas publicaciones actualmente que hablan precisamente de que ese descanso debiéramos nosotros conducirlo, guiarlo, para que realmente tengamos un buen descanso. Yo la verdad es que debo reconocer que me cuesta quedarme dormido temprano, y por tontera. La verdad es que voy para allá, hago esto, otro. Cuando yo sí simplemente dejara de hacer algunas cosas y me acostara a las 10 de la noche todos los días, 10 de la noche, me levantaría a las 6 de la mañana fresco como lechuga. No sé si usted lo hace, si usted duerme las 8 horas, ojalá que sea así, pero la verdad es que cuesta. ¿Y por qué no nos dormimos entonces cuando vamos a la cama? Porque a veces prendemos la tele, porque queremos ver un programa, porque miramos nuestro celular, miramos las redes sociales, lo que escribió mi amigo, mi amiga, mi familia, etcétera, y comenzamos a dar mensajitos y todo eso. Y hay un estudio que dice de que si uno mira pantallas azules, que son las pantallas del televisor, del celular, de la tablet, etcétera, estamos alterando nuestro sueño. Estamos alterando nuestro sueño y no estamos durmiendo
de la forma correcta que sí debiéramos hacerlo. Bueno, en esta experiencia que tuve con la clínica del sueño, en la cual tuve que ir, o fui más bien voluntariamente, porque yo quería ir, precisamente porque ellos hacen un estudio de cuál es la calidad del sueño que uno tiene. La verdad es que este sueño, el sueño que todos tenemos, se divide en cuatro etapas, tres etapas que son bastante livianas, que uno escucha, que de repente reacciona, etcétera, recuerda sueños, etcétera. Y hay una cuarta parte que se llama REM, donde definitivamente ahí uno no hace absolutamente nada. Duerme. Ese es el verdadero descanso y a veces es muy poquito, es muy cortito, precisamente porque no estamos nosotros acostumbrados, nuestro cuerpo, a tener un buen sueño, un buen descanso. Y en ese REM dicen los especialistas que incluso nuestro cuerpo está muerto, no hay reacción, no hay nada. Y ese es el verdadero descanso. Y en la medida que tengamos diferentes, porque se repite varias veces este ciclo, en la medida que tengamos varias etapas de REM, nuestro descanso habrá sido mejor. En cambio, si estamos a otras etapas, la verdad es que no vamos a tener un buen descanso. Bueno, en este estudio, en el cual yo tuve que ir, como digo, y permanecer en la clínica durante la noche, porque ahí le miden a uno, le colocan mangueras, le colocan de mascarilla, etcétera, y lo monitorean durante toda la noche con pantallas, qué sé yo, y con equipos de monitoreo. Lo van monitoreando y van viendo entonces las reacciones, cuál es la calidad de sueño que uno tiene. Bueno, no fue nada nuevo. Descubrieron de que yo tengo apnea o hago apnea severa. Yo hacía apnea, yo sabía que tenía apnea, pero ahora me dijeron que era apnea severa. Bueno, hace mucho tiempo de que yo de esto lo sabía, muchos, muchos años, y es por eso de que el médico, apnea significa de que uno se queda con la respiración dentro y no respira. No le sale, no entra aire, no entra ni sale aire, y uno se desespera, qué sé yo, y piensa que se va a morir. De hecho, se puede morir. Y ya me ha ocurrido por lo menos 3 oportunidades en las cuales he despertado completamente ahogado. En una oportunidad estaba con mi señora, me despertó, en otras 2 oportunidades estaba solo, y la verdad es que fue una desesperación muy grande. Bueno, a raíz de aquello entonces es que los médicos, los especialistas me recomendaron usar una máquina para el sueño, para respirar. Y eso me permite a mí entonces tener un flujo de aire constante. ¿Están ahí? Sí. Se me apagó la pantalla, por eso no los veo. No los veo. Espero que estén ahí. Bueno, lo importante es que estén ahí. Nosotros lo vemos, sí. Ya, gracias, Pastor. Bueno, en la etapa de sueño, como digo, en este estudio que me hicieron, simplemente dijeron de que mi apnea ya no era sencilla, sino que era severa, y por lo tanto debía seguir usando la máquina. Gracias a Dios, no tengo que hacer ningún otro tratamiento, simplemente usar mi máquina, y la máquina que tengo es simplemente regularla, porque seguramente está mal calibrada, y es por eso que mi sueño no es de calidad. En el día, lo cierto es que ando cansado, ando agotado. Bueno, duermo poco, la verdad, duermo poco. Dicen que a la medida que va pasando los años, las personas de edad dormimos menos. Me resisto a aquello. Parece que quiero dormir más. Bueno, en definitiva, tengo que regular mi máquina para que mi calidad de sueño sea mejor. Así que ninguna novedad, simplemente de que he visto, digamos, que la situación en la cual vivo o tengo es de cierta preocupación. Cierta preocupación, entre comillas, porque la verdad es que yo estoy tan acostumbrado ya a todo esto que no tengo necesidad de estarlo comentando permanentemente.
A veces uno parece ser que está bien, le mira la cara, que sí, y dice, "Oye, esta persona está bien, está perfecta, no tiene problema". Que sea. Uno no sabe realmente qué es lo que hay detrás de esa persona, qué es lo que hay, qué es lo que tiene, cuál ha sido, cuál es su situación diaria, qué es lo que enfrenta. Bueno, relacionado con este tema del sueño, que es bastante largo, la verdad, es que el dormir bien eh, tiene muchos beneficios y hay muchas cosas que hoy día nos impide dormir bien y creo que es necesario y que cada uno de nosotros revise cómo está durmiendo, si está durmiendo bien o no, y si no está durmiendo bien, la verdad es que es conveniente revisarlo, estudiar un poco, escuchar, que sí, o preguntar, etcétera. Bueno, relacionado más o menos con este tema, vamos a hacer una reflexión más bien corta, pero que es de importancia. Eh, a ver si aquí cambio. No, no lo puedo cambiar. Bueno, fíjese de que en el año 2014, un almirante de la Armada estadounidense de nombre William McRaven dirigió un discurso motivacional a los alumnos que se graduaban en la Universidad de Texas e iniciaban su vida profesional. Tal vez usted lo haya escuchado porque está en las redes sociales, está en YouTube, qué sé yo. E incluso hay un audiolibro, hay un libro que él escribió y que hoy día se encuentra en audiolibro. Aquellos que tengan Spotify o puedan manejarlo, busquen allí este, el título por el título y va a encontrar una enseñanza bastante profunda y que uno finalmente la puede acomodar precisamente a nuestra condición cristiana. Eso es a lo que vamos y queremos decir. Siempre lo digo, las cosas que vivimos a diario, en lo habitual, qué sé yo, ya están previstas en la Biblia. Y la Biblia es nuestra guía, nuestro manual para vivirlas, estas cosas que estamos viviendo a diario, tan habitual, las podamos encaminar de acuerdo precisamente a lo que Dios nos ha dicho. Bueno, el centro del mensaje de este almirante estaba basado en su experiencia de haber sido un alumno de las fuerzas especiales, donde aprendió algunos hechos que no se dan comúnmente en la vida cotidiana. Como muchos saben, yo pertenecí a la Fuerza Aérea por mucho tiempo, por muchos años, y hubo un tiempo a inicios, tenía 16, 17 años, recién todavía un chiquillo, y entré a la escuela de especialidades, una escuela de formación donde le enseñan varias cosas a uno, y dentro de aquello le enseñan precisamente algo que habla este señor y que me, me hizo poner atención. Bueno, el discurso de este señor dice así, con voz de almirante. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Si haces tu cama cada día, habrás logrado la primera tarea del día. Te dará una pequeña sensación de orgullo y te alentará a completar otra tarea y otra y otra. Y al final del día, solo esa tarea realizada se convertirá en muchas tareas realizadas. Tender tu cama también reforzará el hecho de que las pequeñas cosas de la vida importan. Si no puedes hacer bien las pequeñas cosas, nunca serás capaz de hacer bien las cosas grandes. Y si de casualidad tienes un día miserable, llegarás a una cama tendida cuando vuelvas a tu casa. Y una cama tendida te da la esperanza de que mañana será un mejor día. Así que si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Casi en tono de broma, uno puede reírse sobre esto o tal vez no darle la importancia suficiente. Pero creo que en las cosas sencillas uno precisamente debe buscar
la fortaleza de aquellas cosas, como dice él mismo, si no puedes hacer bien las pequeñas cosas, nunca serás capaz de hacer bien las cosas grandes. La Biblia nos habla algo como esto. Busquemos en el libro de los Hechos 9, 32, 35. Libro de los Hechos 9, capítulo 9, 32, 35. Dice así, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La historia de Eneas es un poderoso ejemplo del poder sanador de Jesucristo y del impacto que los milagros pueden tener en una comunidad. A través de este relato aprendemos lecciones sobre la fe, la obediencia, la perseverancia en la oración y la misión de compartir el Evangelio. La vida de Eneas, como dice el pasaje, había sido marcado por la enfermedad y la incapacidad física hasta que un día Pedro lo visita. Pedro, al inicio precisamente de su ministerio apostólico. Recordemos que este Pedro era, era diferente a como lo vemos aquí en su actuar como apóstol. Pero antes era difícil. Era una persona que quería estar siempre de los primeros, quería manifestarse de alguna forma. A todo esto hay una serie que ha salido en Netflix que se llama Los Elegidos y, o Los Escogidos. Eh, y si bien es cierto, es una película con algunas cosas que la Biblia no señala, pero sin embargo el mismo autor lo manifiesta al inicio de la película, de que está basada precisamente en lo que la palabra de Dios señala. Y hay algunas cosas que lógicamente han sido puestas, pero que no se alejan precisamente de la realidad. Y si uno comienza a verla, uno dice, tiene razón, porque la Biblia no habla precisamente de este punto, de esta situación. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? ¿Por qué llegó a esta situación? No lo dicen. Pero si uno tal vez la acomodara un poco, diría, es posible que sí haya sido. Bueno, si alguien quiere verla, es una serie de 3 temporadas, cortita. Eh, y este Pedro, que se ve precisamente en esta serie, a un Pedro impetuoso, un Pedro que era complicado. Y uno dice, tiene razón. La palabra de Dios habla precisamente de que Pedro no era un hombre sencillo. Bueno, este Pedro era completamente diferente al Pedro cuando estaba el Señor vivo. Ya bien sabemos cómo hizo Pedro al transformar a mucha gente. Y este es precisamente el primer milagro que se realiza o que Dios realiza a través de Pedro. Sin embargo, fíjese que Pedro no utiliza sus propias palabras ni su propio poder para sanar al enfermo, sino que le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. E inmediatamente Eneas se levanta completamente sanado. No confundamos este milagro con aquel realizado por el Señor, cuando el mismo Señor sanó a un paralítico que fue descolgado, ¿se recuerda? Por sus amigos desde el techo, al cual el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este pasaje se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas.
Este último, Lucas, recordamos, es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se muestra el milagro de Eneas. Por lo tanto, difícilmente el médico Lucas podía confundir dos hechos diferentes. Este pasaje donde el Señor levanta al paralítico o hace un milagro con el paralítico está en los pasajes concordantes de Mateo 9, 2, 7, Marcos 2, del 3 al 11, y Lucas 5, 18 al 24. Volviendo al milagro de Eneas, vemos que es un recordatorio del poder sanador de Jesucristo y que sigue activo en el mundo a través de sus seguidores. Sin embargo, tenemos que tener siempre presente que Jesús es el que sana. Y en este caso, Pedro es simplemente el instrumento a través del cual el Señor obra. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Detengámonos un momento y hagamos un paréntesis. ¿Por qué Eneas debía hacer su cama? Aparentemente esto es inútil y no tenía sentido. Después de todo, el enfermo ya estaba sanado. ¿Para qué necesitaba esa cama? ¿Por qué no tirarla, ignorarla y comenzar su nueva vida sin el peso de esa cama vieja? Y que le traía además el mal recuerdo de 8 años de postración. En este punto, creo que es inevitable pensar en el rey David, lo hemos dicho varias veces, y el olor de la majada que le llegaba de vez en cuando para recordarle dónde el Señor lo había encontrado. En el caso de Eneas, sin la cama, él pudiera haber olvidado quién eras antes que el Señor le sanara. La cama, por lo tanto, se convierte en la evidencia de su sanidad. Si alguna vez hemos sufrido alguna penosa enfermedad, por lo general y demasiado a menudo, aceptamos la sanidad del Señor, pero con el tiempo olvidamos el dolor. En este caso, la cama ayuda a recordar y a continuar siendo testigos de la misericordia de Dios. ¿Qué propósitos vemos aquí en la sanidad de Eneas? Lo primero es el impacto en la comunidad. La sanidad de Eneas no pasó desapercibida. La Biblia nos cuenta que todos los habitantes de Lida, y Sarón, al ver lo que había sucedido, se convirtieron al Señor. Este milagro fue una señal poderosa que llevó a muchos a la fe en Jesucristo. No solo fue un evento de sanidad física, sino que un medio para que el Evangelio fuera proclamado de una manera impactante. Así como Eneas impactó, porque no solamente fue el milagro que solamente la gente de Lida y Sarón pudieron observar, sino que los mismos habitantes de esas comunidades veían a este Eneas, que era paralítico por 8 años, pasearse en medio de ellos. Y con toda seguridad, este Eneas, que aparentemente también era cristiano, también él proclamaba lo que Dios había hecho en él. Esto nos enseña que los milagros tienen un propósito más allá de la sanidad física. Son herramientas que Dios utiliza para llamar la atención de las personas hacia su poder, su amor y su verdad. A través de los milagros, el Evangelio es proclamado y muchos son llevados a una relación con Dios. Si usted ha vivido un milagro en su vida, no solamente glorifique a Dios porque ha sido usted testigo presencial de ese milagro, sino que piense usted de que ese milagro puede impactar a la gente que está a su alrededor. Con ese milagro, el Evangelio sigue siendo proclamado y muchos son llevados precisamente a una relación con Dios.
Piensa en aquel vecino que tal vez nunca la ha querido escuchar, a pesar de que usted le ha hablado muchas veces. Sin embargo, si usted le contase de un milagro en su vida que le sucedió, y un milagro no solamente al que sea abstracto, sino que él pueda verlo, presenciarlo y dar fe de que efectivamente se ha producido un milagro en usted, esa persona está más cerca de llegar al reino de Dios. Esta acción revela su confianza en el poder de Jesucristo y su disposición para obedecer sin dudar. No cuestiona a Eneas la palabra de Pedro, ni duda de su capacidad para ser sanado. La prontitud de Eneas para obedecer es un ejemplo para todos los creyentes. Cuando Dios nos habla, ya sea a través de su palabra, de su espíritu o de sus siervos, nuestra respuesta debe ser de fe y obediencia. Aunque la Biblia no detalla si Eneas o su familia estuvieron orando por su sanidad durante los 8 años que estuvo postrado, es razonable suponer que así fue. La sanidad de Eneas es un recordatorio del poder de la oración perseverante. Dios escucha nuestras súplicas, aunque a veces la respuesta tarde en llegar. Lo decíamos hace algunos días atrás, no dejemos nunca de orar por aquella persona que tal vez no veamos aquello por lo cual estamos orando, por convertimiento, por cambio, tal vez no lo vamos a ver. Tal vez la respuesta tarde en llegar, pero sin duda de que se va a producir, porque usted ya hizo lo suyo, entregó la palabra. Ahora es Dios quien debe hacer su parte. Y Dios tiene sus tiempos, no son nuestros tiempos. Hablábamos el jueves acerca de esto. Conozco a un matrimonio allí en el Tabo, donde ella es cristiana. Eh, y su marido no lo es. Más bien él es como el centro de la fiesta. Cuando joven era muy simpático, buen mozo, canta muy bonito, todavía canta, y, y era el chiche, en medio ahí de la fiesta, todo el mundo le hacía gracia. Y su esposa, por toda la vida prácticamente, ha intentado lógicamente cambiarlo, llevarlo a la iglesia. Le ha comprado trajes para que pueda, para que pueda asistir. Ha llevado a los pastores a su casa para que hablen con su esposo. Y él se resiste. Es bueno para tomar, además. Y en varias conversaciones en que yo he estado con él, él me lo ha dicho así claramente. Me dice, eh, todavía no es mi tiempo. Yo sé de que va a llegar un momento en que no me voy a poder apartar más del Señor. Pero creo que todavía no es mi tiempo. Y no sé, cómo decirle, bueno, tiene razón, Carlitos, la verdad es que el Señor sabe en qué momento es el tiempo. Pero sin duda de que en la medida de que te resistas, va pasando, va pasando más y más el tiempo y tal vez va a llegar el momento en que ya no tengas tiempo. Bueno, dentro de las cosas que ha intentado su esposa hacer con él, le compró hasta un acordeón para que él fuese, como a él le gusta cantar, entonces dijo, bueno, a través de la música precisamente, tal vez lo entusiasme y él así comience a asistir a la iglesia. Ahí quedó el acordeón, una linda acordeón, que no sé si alguna oportunidad la ocupó, pero nunca lo vi que fuese a la iglesia con el acordeón. Bueno, tiempo del Señor. Espero de que esa hermana no deje de orar por su marido, porque Dios escucha nuestras súplicas, aunque a veces la respuesta tarde en llegar. Y tal vez incluso,
hasta ni siquiera la podamos ver nosotros, por nuestras propias, por nuestra propia vista. Pero no dejemos de orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. La historia de Eneas nos anima a no desanimarnos en la oración, incluso cuando las circunstancias parecen inmutables, que no van a cambiar. La sanidad llega en el momento perfecto, no solo la sanidad, sino también el cambio, en el tiempo de Dios, y siempre, siempre para su gloria. La vida de Eneas fue transformada radicalmente. De ser un hombre paralizado, incapaz de moverse, pasa a estar completamente sano, caminando y actuando con normalidad. Este milagro físico es un reflejo de la transformación espiritual que ocurre cuando una persona se encuentra con Jesucristo. La sanidad física de Eneas es una metáfora de la sanidad espiritual que Jesucristo ofrece a todo aquel que se acerca a él en fe. Bien lo sabemos, ¿verdad? Al igual que Eneas fue liberado de su parálisis, nosotros también podemos ser liberados también de nuestras propias parálisis espirituales. ¿Cómo? Que también sufrimos parálisis espirituales, también los cristianos. Sí, claro. Lo decía nuestra hermana Berito con otras palabras. A veces estamos durmiendo y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, de aquellas cosas, parálisis, de aquellas cosas que nos impiden avanzar en nuestra relación con Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas. Después de su sanidad, la vida de Eneas sin duda no fue la misma. Se convirtió en un testigo viviente del poder de Dios. Y su historia sirvió para que muchos otros conocieran a Cristo. Al experimentar el poder transformador de Jesús, Eneas fue un testigo que impactó a toda una región. De la misma manera, nosotros estamos llamados a compartir nuestra historia de transformación. Si Dios pudo usar a un hombre paralítico como Eneas para lograr mucho, sin duda también puede usar a cada uno de nosotros, que no somos paralíticos físicamente. Cuando Jesús obra en nuestras vidas, ya sea a través de la sanidad, el perdón o la restauración, nuestro testimonio puede ser la herramienta que Dios use para llevar a otros a conocer su amor y su gracia. Como creyentes, debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio, utilizando nuestras propias experiencias para demostrar el poder de Dios. Recordando la historia inicial, ¿se recuerda la historia inicial? En la que este almirante o el expositor retaba a los profesionales recién egresados a cambiar el mundo. Fíjese que hay un estudio que afirma que cada persona, cada uno de nosotros, cada persona, en nuestras vidas, conocemos alrededor de 6.000 a 10.000 personas, entre 6.000 a 10.000 personas. Si cada uno de nosotros tuviera como meta mínima de cambiar solo a 10, de cambiar solo a 10 personas, y esto a la vez hiciera lo mismo, el impacto que se produciría a nivel mundial es incalculable. Solo 10 o más, pero mínimo 10. 10. Para ir concluyendo, haz tu cama
como hemos visto, principalmente significa ordena tu vida. El pasado no puede y no debe condicionar nuestro presente o futuro. El pasado que hayamos tenido no puede y no debe condicionar nuestro presente o futuro. Si estamos dispuestos, Dios marcará un quiebre en nuestra vida, un punto desde el cual nada será igual de allí en adelante. El proceso es difícil, largo y dura toda una vida. Hay momentos complicados, hay otros placenteros. Lo importante es fijar los ojos en Cristo y seguir hacia la meta, como decía el apóstol Pablo. La historia de Eneas nos enseña muchas verdades importantes para nuestra vida cristiana. La importancia de la fe, la obediencia, la perseverancia en la oración y la misión de compartir el Evangelio. Su sanidad fue un testimonio vivo del poder de Jesucristo y su historia sigue inspirando a los creyentes hoy día. Al igual que Eneas, estamos llamados a vivir una vida transformada por Cristo y a ser testigos de su poder para sanar y salvar a los demás. Para concluir, una pregunta final para analizar cada uno. ¿Usted hace su cama todos los días o solo la estira? Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bendición, porque tú nos enseñas cada día, Señor, a estar junto a ti, Señor, escuchándote, recibiendo, Señor, de ti, Padre bendito, de tu gracia y tu misericordia. Gracia y misericordia que también, Señor, queremos entregar a aquellos que la necesitan. Padre bendito, ayúdanos, Señor, para que tengamos nuestra boca presta, Señor, para hablar de ti, para hablar de los milagros, Señor, que tú haces en nosotros, para hablar de la misericordia que tú has tenido, para hablar, Señor, de cómo tú, Señor, nos has guardado, nos has bendecido, como tú, Padre bendito, desde el día que te aceptamos, desde el día, Señor, que tú viniste a nuestras vidas, nuestra vida ha cambiado. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por ello, porque no hay merecimiento en nosotros. Solo tu gracia ha sido suficiente y lo seguirá siendo. Gracias por tanto amor. Gracias por esa mirada. Gracias, Señor, por conocer nuestro nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermana Fabián.